Me dice, suponiéndose que AC es igual a BC, ¿ya? Entonces nosotros tenemos aquí ABCD. Suponiendo que AC es igual a BC. Entonces, por planteamiento, podemos decir lo siguiente, que AC es igual a BC. Luego que AC es igual a BC, también tenemos que AD es igual a BD. También por planteamiento. Entonces, en este caso, bueno, nos pedía demostrar algo, pero no es necesario, ¿ya? Ahora me dice, demuéstrese que si en la misma figura, el ejercicio 4, se traza la recta CD, ¿ya? Entonces nosotros vamos a trazar la recta CD. La recta CD sería esta de aquí, la recta CD, ¿ya? Entonces, sabiendo que se traza la recta CD, demuéstrese que el triángulo DBC, ¿ya? Entonces buscamos demostrar que el triángulo DBC es igual al triángulo DAC. Vamos a hacer eso de ahí, es el ejercicio 4. Entonces, tenemos estos datos de aquí. Tenemos por planteamiento estos de acá, ¿ya? Vamos a olvidarnos por el momento, bueno, podríamos olvidarnos por el momento de estas líneas, que podría ser de esta línea de aquí, ¿sí? Que de hecho no nos dice nada del enunciado, tampoco nos interesa, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede aquí? Que nos pide demostrar que estos dos triángulos son iguales. La demostración es un poquito trivial porque ya me está dando en el planteamiento que AC es igual a BC. Es decir, que esto es igual a esto de acá, ¿sí? AC es igual a BC. Y luego me dice que AD es igual a BD. Que AD, ¿ya? Es igual a BD. ¿Se entiende más o menos? Ok, vamos a ponerle dos Ya. líneas. Dos líneas, ¿ya? Y si usted nota, CD viene a ser viene a ser un lado en común, ¿ya? Entonces nosotros vamos a poner aquí en la demostración, decimos sabemos, ¿ya? O conocemos, generalmente usan los libros, conocemos esto, que AC es igual a BC y que AD es igual a BD, ¿ya? Y por construcción, en cambio, sabemos, ¿ya? ¿Ya? Es decir, por la forma en que está armada la figura, note que por construcción CD, ¿ya? Es un lado en común, ¿se entiende? Común. Ya. ¿Ya? Entonces note que yo reúno tres condiciones aquí, ¿sí? Yo reúno lado, reúno otro lado y reúno otro lado. ¿Estamos claros? ¿Se entiende hasta ahí? Ajá. No hay esta condición de tres lados iguales, es decir, con esto de aquí, ¿ya? Con tres lados, no puedo asegurar, ¿ya? Yo no puedo asegurar que estos sean iguales, es decir, no puedo asegurar que este triángulo sea igual a este triángulo, ¿ya? Porque no Ya. vemos una condición, ¿ya? Reviso, creo que les dieron únicamente, por ejemplo, entonces note que usted tiene, si dos lados de un ángulo y el ángulo comprendido son iguales, entonces el otro es igual, ¿ya? Tenemos el 68, ¿ya? El 69 no viene el tema de nosotros, ¿ya? El 70, bueno, es dibujo de figuras. 71 debe estar por aquí también. Y el 71, la marcación de partes homólogas, que tampoco viene, ¿ya? Acá tenemos el 72 que nos dice dos ángulos son iguales, perdón, dos triángulos son iguales si tienen iguales respectivamente un lado y ángulos adyacentes a ese lado, ¿sí? Esto era lo que utilizamos en el otro teorema, ¿ya? El 72, el 73 me dice, llámese hipótesis a una suposición cualquiera, tan, 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 ya. Esto no viene tampoco al caso. 74, en un triángulo isósceles, los ángulos opuestos a lados iguales son iguales, ¿ya? Entonces es lo único que podemos emplear, ¿sí? En todo triángulo equilátero es equiángulo, que me dice aquí, ¿sí? Y no podemos utilizar más porque no ha analizado o no ha visto todavía lo demás, ¿sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Ya. ¿Ya? Entonces no hay una condición que me diga, teniendo tres lados iguales, usted tiene, tiene dos triángulos iguales, ¿ya? Entonces, ¿ya? Suponemos hasta ahí, sabemos esto de aquí, dos lados iguales. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría el ángulo comprendido. ¿Cuál es el ángulo comprendido? Si usted nota, el ángulo comprendido sería este y sería este de acá. ¿Estamos claros? ¿Ya? Ajá. Entonces, lo que yo puedo demostrar es que por la recta AB, ¿ya? Yo trazo o me apoyo en esta recta que había, la recta AB, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que digo? Tengo un ángulo, ¿ya? Y utilizo ahí ese enunciado. Digo, dos lados iguales, ¿ya? Se oponen dos ángulos iguales, ¿ya? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Si dos lados iguales se oponen, ok, a dos lados iguales se oponen dos ángulos iguales. ¿Estamos claros? ¿Ya? Ya. Entonces, ¿esto qué me va a dar? Me va a dar, por condición, entonces, que los siguientes ángulos sean iguales. Que el CAB, ¿ya? CAB sea igual al ángulo CBA, ¿ya? O ABC, como quiera verles. Vamos nombrándoles CAB y ABC, ¿sí? ABC, ¿ya? ¿Está claro cuáles son estos ángulos, sí?
el ángulo de aquí, voy a trazarlo con azul, este ángulo es igual a este ángulo de aquí. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí? Ya. Y luego puedo decir que el ángulo BAD, ¿ya? También puedo decir que BAD es igual, ¿ya? BAD es igual que ABD, ¿sí? Es igual que el ángulo BAD, ¿ya? ¿Está claro hasta ahí? Ya. Ese ángulo es el de acá abajo, ¿sí? Ese ángulo es el de aquí. Uno y otro. Ok. ¿Ya? ¿Está claro? Note que Sí. es BAD y el otro es BAD. Ok. Ok. Perdón, aquí puse mal. ¿Ya? BAD y el otro es ABD. ¿Sí? ABD. ¿Ya? ¿Está claro ahí, sí? Ya. ¿Ya? Les puedo asegurar que estos dos pares de ángulos son iguales. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ah, Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Ya? Yo puedo decir que estos ángulos se llaman alfa, ¿ya? Se llaman alfa, ¿ya? O les voy a dar una designación de alfa. Y a estos les voy a dar una igualdad de beta. ¿Estamos claros? Es solamente un comodín para no escribir demasiado, ¿ya? Entonces, yo voy a comparar qué pasa con el ángulo, ¿ya? Con el ángulo, si usted nota el ángulo que yo busco es CAD, ¿ya? CAD, ¿ya? CAD es la suma de estos dos ángulos. Es la suma del ángulo eh, CAB, ¿sí? Es de CAB más este otro ángulo, BAD, más el ángulo BAD. ¿Estamos claros? Note que ajá. este ángulo grande, CAD, ¿ya? Es la suma de cuál? De este pequeñito de aquí, CAB, Ya. CAB, más este otro de acá, BAD. ¿Está claro? Ajá. ¿Ya? Entonces note que esto es igual a que este vale alfa y este vale beta. ¿Ya? Entonces esa suma me da que alfa más beta. ¿Estamos claros? Ya. ¿Ya? Y ahora entonces analizo qué pasa con el ángulo CBD. CBD. ¿Ya? Este ángulo CBD es la suma entonces de este ángulo ABC, este pequeñito de aquí, el ángulo ABC, más el ángulo BABD, el ABD, este de acá abajo, ¿sí? Más el ángulo ABD. ¿Ya? Y si usted nota correspondientemente de nuevo, esto es alfa más beta. ¿Está claro más o menos? Ya. ¿Dudas, preguntas? Ya, eso, ¿por qué sería la razón, la justificación? ¿Por qué hacemos o por qué queda esta operación? ¿Por qué quedaría la operación de CAD es igual a... ¿Alfa más Sería beta? por la suma de las partes iguales. Exacto, note que CAB nosotros le dimos un valor de alfa, ¿está claro? Ajá. ¿Ya? Y BAD le dimos un valor de beta, ¿ya? Entonces note que esto queda alfa más beta, ¿ya? Y la de acá, que le di, simplemente digo CBD, ¿dónde está? Acá está CBD, ¿ya? Es la suma de estas partes, claro, la razón sería la suma de partes complementarias, bueno, no complementarias, sino suma de dos ángulos, ¿sí? Suma de dos ángulos que forman un ángulo más grande, ¿ya? Ya. Entonces, las partes como un todo, ¿sigues las partes como un todo? Entonces, note que esto sería BAD, ¿ya? Por eso decimos ABC, ABC, este ángulo de aquí, ¿ya? Este ángulo de aquí, ¿ya? Estamos sumando a ABD. ABD, este ángulo de acá abajo, ¿ya? Y da igual que nos da. Este valía alfa, lo que le dimos aquí, y este valía beta, lo que le dimos en la parte de acá. ¿Estamos claros? Ajá. ¿Ya? Entonces, de este planteamiento, porque hasta ahí es planteamiento, podemos sacar una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Note que como esos dos son iguales, yo puedo concluir que estos dos ángulos son iguales. Es decir, que este ángulo de la derecha es igual a este ángulo de la izquierda. ¿Por qué? Porque la suma me da lo mismo. ¿Está claro? Ya. Entonces digo que el ángulo CAD es igual al ángulo CBD. CBD. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Ya. Entonces ahora sí ya tengo las condiciones. Lado y ¿qué tengo? Ángulo. ¿Está claro? Ajá. Entonces, ¿qué digo? Cuando yo tengo lados, un ángulo, a ver, si tengo iguales, ¿ya?
igual es lado, ángulo, lado, ¿ya? Recuerde que es el ángulo comprendido entre los lados, ¿ya? Entonces, ¿esto qué implica? ¿Ya? Esto implica que los dos triángulos son iguales. Digo, por tanto, ¿ya? Estos dos triángulos, el triángulo que se forma aquí, el DBC, ¿ya? Es igual al triángulo DAC, al triángulo DAC, ¿sí? Triángulo DAC. ¿Ya? ¿Se entendió más o menos? Ya. Y esto es básicamente lo que queríamos demostrar, ¿sí? Esto es lo que teníamos planteado para demostrar. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sería por dos lados iguales y un ángulo, Ángulo comprendido. el ángulo comprendido. Exacto, ¿sí? Creo que por ahí tiene usted el enunciado como teorema. Ya. ¿Está claro más o menos? Sí. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta ahí, no? No, creo que no. Pasamos al siguiente. Sí. ¿Ya? Sí, usted le puede ir completando más que todo porque usted está, bueno, con el libro en la mano o está un poquito más al día con el libro. Ahí usted le va completando todo lo que dejamos un poquito al aire solamente como idea y luego usted puede ponerle lo que decía enunciado 72 o teorema tanto. Dos ángulos, ok, dos triángulos son iguales si tienen correspondientemente los dos lados iguales y el ángulo comprendido también igual. ¿Estamos claros? Y ya. ¿Ya? Dudas, preguntas, ¿no? Pasemos al otro. No, sí, ya.